En esta segunda parte del video vamos a hacer la visualización, es decir, dibujar los diagramas de interacciones cuerpo libre y movimiento a partir del modelo, es decir, las simplificaciones y idealizaciones que nos hemos planteado del problema que tiene que ver con la máquina de ADWORD. Así que vamos a empezar con utilizar el ejemplo el dibujo que yo ya tengo para hacer la primera diagrama de interacciones. Para hacer un diagrama de interacciones, lo primero que tenemos que elegir es el cuerpo que va a ser nuestro objeto de interés. En este caso es el tramoyista. Y vamos a aislarlo con una frontera para ver con qué objetos está interactuando fuera del sistema. Y lo que estamos viendo es que la interacción de contacto tiene que ver con la cuerda únicamente, y como todos los objetos en la Tierra, va a tener también una interacción de acción a distancia con la Tierra, que ahorita pondremos. Es importante en un diagrama de interacción, si la acción es de contacto, con una línea, que no una flecha para no confundirlas con vectores, indique dónde está esa interacción. Y aquí otra vez estamos haciendo varias suposiciones. Por ejemplo, el objeto en realidad está colgado de la cuerda en muchas partes, pero como estamos considerando al tramoyista con una partícula puntual, pues nos vamos a pensar que es solo en un cierto punto donde esté el contacto con la cuerda. Por lo tanto, la fuerza que está relacionada con las interacciones con cuerdas son las fuerzas de tensión. Entonces, pongo T nada más para recordar que justamente esta es la fuerza de tensión. Por lo tanto, ahora en mis palabras clave ya sé que la tensión es algo importante y vale la pena ir a revisar qué es lo que yo sé sobre las fuerzas de tensión. En cambio, con la Tierra, como no es una interacción de contacto, no hay ninguna frontera con la cual que tenga ninguna indicación de que esté en contacto, porque es una acción a distancia, y lo único que indicamos es la etiqueta que vamos a ver, que es la fuerza de gravedad. Entonces, y nuevamente vamos a tratar de ver qué es lo que sabemos acerca de la fuerza de gravedad. Los invito entonces a que paren el video y verifiquen o hagan su diagrama de interacciones del otro objeto, es decir, del equipo de utilería, y que lo revisen con lo que nosotros, lo que vamos a hacer de manera siguiente. Entonces, para mi otro diagrama de interacciones, vuelvo a hacer lo mismo y me doy cuenta que las interacciones son exactamente las mismas que la del tramoyista, es decir, está en contacto directo con una cuerda, y hay una interacción a distancia con la Tierra, es decir, la Tierra jala al objeto hacia abajo a través de, conocemos que es la fuerza de gravedad. A partir de este análisis entonces y saber cómo son las tensiones y las fuerzas, yo puedo calcular, dibujar el diagrama de cuerpo libre. Recordando que la primera instrucción es primero hacer un sistema de referencia. Entonces voy a empezar primero con el cuerpo objeto 1. Entonces le voy a poner, hay que poner el título de tramoyista. Ahorita se lo vamos a poner. Y elegimos un sistema de referencia XY, solamente que nos damos cuenta que aquí el eje X no va a tener ninguna papel. Por lo tanto, lo único que nos hace falta es poner el eje y en el origen voy a poner un punto que va a representar al tramoyista como habíamos quedado en el modelo que yo estoy utilizando. Entonces aquí la cuestión es dibujar las fuerzas de manera cuantitativa, es decir, cualitativa. Lo que aquí me importa es la relación entre las dos fuerzas. Entonces sé que tiene un cierto peso
que son 100 kilogramos, es decir, aproximadamente 1000 newtons. Entonces lo voy a representar con una flecha hacia abajo. Esta es la fuerza de gravedad y le voy a poner un subíndice T para indicar que se trata del tramoyista. Se puede confundir un poco con la fuerza de tensión, entonces hay que tener nada más cuidado. Y la pregunta es, ¿la tensión va a ser igual, mayor o menor que el tamaño de la fuerza de gravedad sobre el tramoyista? Y esto es algo que yo puedo saber a partir de conocer la relación entre fuerzas y movimientos. Por lo tanto, va a ser interesante hacer mi diagrama de movimiento justamente para ver hacia dónde apunta el vector aceleración. Y yo sé que el vector aceleración y el vector fuerza neta van a tener la misma dirección. Entonces vamos a proceder a hacer esto. Le pido que ustedes paren el video y que lo hagan en su cuaderno, en su bitácora, o también lo pueden hacer en un programa como Jamboard. Entonces, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Como habíamos dicho en nuestro modelo, que vamos a considerar que el tramoyista está teniendo un movimiento acelerado hacia arriba, eso quiere decir que sus rapideces van aumentando en dirección hacia arriba, por eso los vectores de velocidad son cada vez más grandes. Y aquí es muy importante insistir en poner el subíndice T, que indique que se trata de las variables relacionadas con el tramoyista. También el cambio de velocidad, es decir, aquí tenemos una cierta velocidad, vemos que el cambio de velocidad es constante y se representa esto con flechas que me indican la aceleración en la misma dirección de la velocidad y que son las mismas entre los diferentes cambios de velocidad que aquí estoy representando. Por lo tanto, la fuerza neta tiene que estar en la misma dirección con la aceleración. Esto quiere decir que no puede ser igual al peso, perdón, a la fuerza de gravedad, porque si no la fuerza neta sería 0. Tampoco podría ser menor, porque entonces la fuerza neta apuntaría hacia abajo, entonces tendría que ser hacia arriba. ¿Qué tanto qué tanto más tendría que ser esta fuerza? Pues no lo sabemos. Entonces, por lo pronto lo vamos a poner con 3 unidades. Justamente esta tensión es la que no conocemos y queremos conocer. Entonces, les recordamos que esto hay que ponerle, que es lo que tiene que ver con el tramoyista, y esto es el diagrama de cuerpo libre y este es el diagrama de movimiento. Y el curso o la idea fundamental de un curso de física, de mecánica, gira en torno a que siempre hay una regularidad entre el movimiento y el diagrama de cuerpo libre. Y esa regularidad está expresada a través de la segunda ley de Newton, que me dice que la suma de las fuerzas, es decir, la fuerza neta, es igual a la masa por el vector aceleración. Entonces, en este caso, recordamos que es la fuerza neta y esta es la masa del tramoyista y la aceleración del tramoyista y esta es la fuerza neta sobre el tramoyista. Y lo que tenemos nosotros es aquí también vamos a tener que poner tensión sobre el tramoyista. Entonces, la suma de las fuerzas van a ser la tensión del tramoyista, es decir, la cuerda sobre el tramoyista, más la fuerza de gravedad que actúa sobre el tramoyista, es decir, la tierra sobre el tramoyista,
y este es igual a la masa del tramoyista por la aceleración del tramoyista. Esta es mi relación, mi modelo físico a partir del cual yo relaciono fuerzas con movimientos y que me va a servir para poder saber hacer algún cálculo. Entonces a esto le vamos a poner ecuación 1. Quizá algunos estén preguntando por qué aquí no tiene un signo negativo. Y les recuerdo que cuando hagamos el álgebra y pasemos a las componentes cartesianas, nos va a aparecer el signo negativo. Pero la fuerza neta me indica que es la suma de las fuerzas. Solamente que efectivamente, debido a que tiene diferentes direcciones, esto se va a poder ya expresar algebraicamente como cosas positivas o negativas. Entonces, ya se imaginarán que les voy a pedir que ustedes hagan el mismo análisis, cuidando muy bien en cómo van a ser las relaciones entre estos tamaños que yo ya elegí, que les recuerdo que son arbitrarios, pero que sí tienen un sentido en cómo son las dimensiones entre estas dos flechas, y que aquí es muy importante darse cuenta que yo estoy razonando que al tener la aceleración hacia arriba, la fuerza neta tiene que ser hacia arriba. Por cierto que aquí se me olvidó ponerla, lo cual es fundamental en todo diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí ponemos, en este caso, esta va a ser la fuerza neta. Y efectivamente, aquí compruebo que la fuerza neta sobre el tramoyista va a tener la misma dirección y sentido que la aceleración. Entonces, para el equipo de utilería procedo de la misma manera para hacer el diagrama de cuerpo libre, que es saber dónde están, cómo son las fuerzas que actúan sobre el objeto. Primero hago mi sistema de referencia, pongo mi punto que representa ahora el equipo y voy a representar la fuerza de gravedad sobre el equipo, pero ahora recordando que es el doble de la fuerza de gravedad del tramoyista, lo pongo con 4 cuadros, aquí lo puse con 2, entonces estoy de alguna manera modelando con bastante tino el que se vea que el peso es el doble. Por el otro lado estoy poniendo mi diagrama de movimiento y si se dan cuenta aquí tiene un desplazamiento de una unidad, luego 3, luego 5 y lo puse exactamente con ese mismo desplazamiento porque cuando el tramoyista avanza una unidad, por estar conectados por la cuerda, el equipo baja una unidad. Cuando recorre 3 unidades, este recorre 3 unidades. Entonces, parece un detalle, pero es algo fundamental de entender, es decir, que van a tener el mismo movimiento, solo que diferente dirección. Ahora lo vamos a notar. Y finalmente, el otro detalle es que entonces la aceleración va hacia abajo, porque es el cambio de velocidad, pero tiene el mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa de acuerdo a esto? Entonces ahora la fuerza neta me quedó que es hacia abajo. Entonces eso me gusta. Ojo que yo no conozco cuánto vale la tensión. Entonces, sé que tiene que ser menor que la fuerza tiene que ser menor que la fuerza del equipo de la fuerza de gravedad y tiene que ser mayor que la fuerza de gravedad del tramoyista. Está entre esos dos valores. Esto me da una buena idea también para evaluar mi resultado. Entonces, vuelvo nuevamente a expresar matemáticamente esta relación que es la relación entre fuerzas y aceleraciones y
el modelo de máquina de Atwood me dice que las tensiones van a ser iguales y las aceleraciones también van a ser iguales. Muchas gracias.